Hola, ¿qué tal? Soy Patti Romani. Este es mi canal Romani Periodista y donde quiera que me estén viendo les saludo con el cariño de siempre. Y hoy decidí hablar sobre mi abuelo en un merecidísimo homenaje a la libertad de prensa, al derecho que todos los periodistas tenemos de hablar y siempre y cuando con algún límite que sea el de no agresiones ni violencias incitadas, porque el periodismo también se trata de ser ágil, oportuno y responder a algunas preguntas: quién, cómo, cuándo, dónde y para qué. Esas son básicamente las cuestiones de un buen periodista. Y hoy, hablando de buenos periodistas, voy a relatarles la historia que escribí para mi abuelo e irán viendo algunas imágenes, algunas pertenecientes a la familia, del único libro que nosotros tenemos. Todos los demás lo pueden consultar en el Museo Carranza, en donde está el gabinete de mi abuelo, y o bien en la Cámara de Legisladores, la Cámara de Diputados, en donde también se encuentran inscritas en letras de oro el nombre de mi abuelo, así como también consultar la rotonda de los hombres ilustres, que fue variada y fue llevada cerca del Panteón Francés. Allí descansan los restos de Rafael Martínez Rip Rip. Perdonen, me emociona mucho hablar de esto porque sí, se habla de esto y yo quiero ser muy claro. Esto que sí voy a leer, porque yo nunca leo, siempre improviso, pero esto fue algo que me pidió el señor Pascal Beltrán del Río. También guardo los comunicados acerca de mi abuelo, cuando Pascal acaba de entrar al periódico Excelsior, y tuvimos una plática entre él y yo, en el que me dijo que le gustaría que escribiera este artículo por ser precisamente pues ya de los nietos de los constituyentes de 1917, y para él lo escribí. Rafael Martínez Rip Rip, por Patricia Romani. Con más corazón que fuerza y más amor que objetividad, recuerdo con orgullo a mi abuelo, que ganó todas sus batallas. Huérfano de nacimiento, la calle fue su hogar, sus padres, el viento y el frío del abandono, pero una familia buena decidió adoptarlo. A pesar de que eran sumamente pobres, pusieron un lugar más en su mesa y en sus vidas. Así aprendió mi abuelo que la bondad existía, y cuando tenía 8 años comenzó a vender periódicos en las calles. Le intrigaban las letras y con el periódico en mano aprendió a leer. Recortaba su alfabeto y juntaba palabras en el suelo. Comentaba mi padre que el abuelo era tan pobre que solo tenía un lápiz de escribir, y hasta que no se le terminaba juntaba para comprar otro. Los periodistas lo ayudaron y él creció junto a las imprentas. Este dato es muy importante. Mi abuelo también, cuando era muy pequeño, perdió un ojo porque un gallo se lo sacó, y aún así siguió aprendiendo a escribir. Y hasta que creció con las imprentas, conoció desde niño todos los secretos de la impresión y creció siendo oyente en cuanto escuela podía. Mi abuelo fue autodidacta y iba a cualquier escuela a escuchar una clase con algún maestro. Leía todo lo que estaba a su alcance y nunca dejó de trabajar. Escribió su primer artículo a los 14 años, una alegoría a la patria. Autodidacta, maestro de escuela, luchador incansable de los derechos humanos, pero sobre todo periodista, en los tiempos en que editar un periódico como El Demócrata y ser responsable de las notas editoriales era un acto en el que se jugaba la vida, o con suerte, como en su caso, la prisión. Mi abuelo estuvo en varias ocasiones en la prisión. Su amor por las letras surgió al mismo tiempo que entendía su amor por la patria. Leyó a Nervo,
Se fascinó con López Velarde y siendo muy joven se encontró con Gutiérrez Nájera. Le mostró lo que escribía. Era el año de 1894 y ese encuentro marcó su vida y decidió ser Rip Rip, un hombre que durmió 100 años, cobijado bajo la sombra de un árbol, tal como lo cuenta Gutiérrez Nájera en uno de sus más famosos relatos. Fueron muy amigos y él le obsequió este Rip Rip que mi abuelo tomó con gran gusto porque venía de un gran poeta. En el fragor antirreeleccionista, la figura de Rafael Martínez Rip Rip ya era reconocida dentro del diarismo como un inalcanzable luchador, director de El Constitucionalista, primer periódico de mi abuelo, por encargo del señor Madero, aunque en realidad él mismo era el impresor, cajista, reportero, enfajillador, doblador, lo que le unía profundamente a sus trabajadores, quienes veían en él a un hombre que predicaba con el ejemplo. Ni qué decir de los voceadores, profesión a la que mi abuelo se dedicó desde su más tierna infancia. Llevaba en las venas la tinta de la imprenta y en su corazón las calles de este Distrito Federal, recorridas gritando las noticias, gastando los únicos pares de zapatos para informar y con los periódicos entre sus manos. De niño aprendió a leer. El 11 de septiembre de 1910, varios colaboradores de Rip Rip fueron detenidos y enviados a prisión. Mi abuelo se dirige a las oficinas del gobernador para ayudar a sus colaboradores, logrando únicamente aumentar el número de ingresos a la cárcel de Belém. Internado en la galera H, Rip Rip fue la providencia de sus compañeros. Compartieron alimentos, dinero y palabras de aliento. De su propio salario, que aún tenía mi abuelo, pagó la salida de varios de ellos antes que su propia salida. Este era el corazón de Rip Rip. En la galera H, con una luz infame, después de agotadoras jornadas de trabajo dentro de la prisión, él escribía y sus amigos publicaban sus escritos en el diario del hogar. Desde allí denunciaba el maltrato en la prisión y defendía desde luego la libertad de prensa. Así define el periodista. Para un periodista, señores, no hay rejas ni torturas que impidan el libre tránsito del pensamiento. La palabra es libre, y si la verdad exige la vida, la mía es suya. Salió de la cárcel y de inmediato reapertura El Demócrata, con más ingenio que dinero y con los primeros quebrantos de su salud. Pero así eran esos días. Más tardaba el gobierno en cerrar, violentar o incluso quemar las instalaciones del Demócrata que mi abuelo en conseguir otras y como sea salir a la venta. Nunca nadie le impidió vender su revista, su periódico y todo lo que él quería decir a este gobierno. Por sus convicciones, por su amor a la patria, por su reconocido oficio de periodista, Rip Rip es nombrado diputado constituyente y se presenta en la ciudad de Querétaro a finales de 1916. Con las ideas de reformar la Constitución juarista de 1857, finalmente deciden elaborar otra y se redacta a la luz de las teorías modernas, neoliberales, claro, que invadían a los intelectuales. Hay que recordar en este punto que ya estaban los sustratos de gente muy importante que había hecho la Revolución Francesa en 1789 y que serían los teóricos más importantes de la libertad, los que ya habían leído Los Mexicanos de 1917. Por allí podemos encontrar las ideas de Sieyès, de Rousseau y de Montesquieu, desde luego, como grandes teóricos de la Revolución Francesa y que vendrían a bañar un poco toda esta mecánica constitucional. Este es un aporte que no escribí, pero que ahora la recuerdo.
En la Constitución de 1917 se vierten las teorías nacionalistas más importantes de la época. Mi abuelo es enfático redactor del artículo 3 en su fracción cuarta. Este es el texto original. Cuarta. Las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades que accionen, que exclusiva o predominantemente realicen actividades educativas y las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso no intervendrán en forma alguna en planteles en que se imparta educación primaria, secundaria y normal, y la destinada a obreros y campesinos. Mi abuelo describe de esta manera su logro. Principió el debate sobre el artículo 3 y presenté mi idea de que la escuela y la iglesia quedasen totalmente independientes, no pudiendo ningún ministro de culto ser maestro de instrucción primaria, para evitar radicalmente que pudiese inmiscuirse la religión en la instrucción, respetándose así todas las religiones, pero no permitiéndose más que sean deformados los cerebros y los espíritus infantiles, haciendo labor en contra de los sentimientos patrios que deben de ser respetados. Al fin mi iniciativa para el artículo 3 fue aprobado por mayoría. Dura fue la faena, pero al fin esta tesis se hizo criterio en el Congreso. Sí, señores, mi abuelo efectivamente era una persona que, antes que nada, prefería la educación y provocó esta separación de las iglesias y las escuelas. Recordemos el momento histórico. Ellos venían también de una constitución juarista de 1857, en la que Juárez había dado por terminada la ley de manos muertas en contra de los jesuitas, la expulsión general del rango de los jesuitas, y había obtenido el grado 33 de masonería. Ese es la verdad de Juárez, y así logró rescatar parte del territorio nacional y sobre todo bienes de manos muertas, que él la declaró totalmente fuera de contexto y que hizo la eliminación de los jesuitas. Acorde a eso, también es nuestra historia revolucionaria. Expresión, libre tránsito de las ideas. Además de proteger el gremio de los papeleros, los voceadores, pues en ellos veía su infancia y su propia vida, Rip Rip presentó la iniciativa de ley para los artículos 6 y 7 de la Constitución mismos, que después de una acalorada discusión quedaron tal y como los menciono a continuación, citando el texto original de la Constitución de 1917. Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho a la información será garantizado por el Estado. El artículo 7, que es el artículo que más nos importa en estos momentos, bueno, el del 3 no es nada despreciable. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más trámite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que, so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, papeleros, operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos. Así relata Rip Rip, mi abuelo, esta experiencia, y le voy a dar voz a lo que mi abuelo dice respecto a estos artículos. Paso de relieve en la tribuna del Congreso
la infamia que durante tantos años se ha desarrollado en nuestro país, de que el periodista, por el ejercicio de su profesión, tiene que enfrentarse a los malos gobernantes. Fuese juzgado por un juez que indudablemente ha estado más empeñado, mucho más en servir y ser servil al gobernante que en hacer justicia al periodista que lo ataca, empeñándose en que volviese a quedar instruido el jurado popular para el escrito público. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que muchas veces se juzgó a la prensa de manera indebida y obviamente de acuerdo a los políticos en curso. Y luchar por la libertad de prensa y la educación fueron prioridades en su vida. Uno de sus lemas, una escuela por cada iglesia. ¿Se imaginan eso? Esto hablaba de el cariño que tenía mi abuelo por la educación. Y construyó más de 200 escuelas a lo largo del país. De esto consta en el Archivo Casasola y también consta en el Museo del Constituyente, tanto en México como en la ciudad de Querétaro. Fue enemigo declarado del gobierno de la Huerta después del asesinato de Carranza, lo que lo llevó a ser encerrado nuevamente en la cárcel de San Juan de Ulúa, en Veracruz, y confinado a una mazmorra. Desde allí siguió escribiendo, y cada vez su voz en lo profundo de la mazmorra se hacía más fuerte, más intensa. La sal del mar, con inclemencia, penetraba su espalda y le llegaba a los pulmones, y él no dejaba de protestar. La gente de la cárcel, aun los custodios, le respetaban a tal grado que para sus escritos en verdad no había prisión. Y fue allí donde realmente comenzó a morir. Y mientras más terrible era la tortura, más agudos y tajantes eran sus escritos, más contundente se volvía respecto a la libertad de expresión. Y él decía, que este es uno de los lemas de mi abuelo, que yo he adoptado en la vida porque es mi herencia personal. Hablar fuerte, pensar claro y sentir hondo es la manera de conservarse vivo en las terribles condiciones de la cárcel. Nadie puede encerrar ni encarcelar las ideas de un periodista. Es un delito y es una infamia. Esa es la opinión de mi abuelo. Hablar fuerte, pensar claro y sentir hondo. Y en esta ocasión sí estoy leyendo, porque este es uno de los varios escritos que he dedicado a mi abuelo. El 22 de abril de 1949 falleció y el periodismo mundial se cubrió de luto. En casa, la casa de mis padres, se recibieron condolencias de los principales diarios, el Herald Tribune, The New York Times, Washington Post, el Excelsior. Todo fue muy importante. Sin embargo, uno de los pésames más doloridos y que habla de la grandeza de Rip Rip es el de los voceadores. Porque mi padre, es decir, mi abuelo, mi padre mayor, dejó la casa de los voceadores, que ahora se encuentra cerca del Universal. Es un paraje muy grande en donde él decidió que iban a dormir estos pequeños que salen a las 4 de la mañana, que ahora son jóvenes, pero que siguen saliendo, y allí se ven y ahí se hace el gran reparto de los periódicos entre 3 y 4 de la mañana. Ese es un lugar que hay que verlo, que hay que vivirlo para ver cómo se siente este periodismo, este corazón del periodismo mexicano, que muy temprano se están dando ya las primeras entregas de los periódicos, y que muchas veces en esa casa del voceador, se puede dormir, porque es el designio de mi abuelo, que los niños y los jóvenes que se iban a dedicar a esto tuvieran un lugar, que ahora es el lugar de los voceadores, a petición de mi abuelo. Esta unión, la de los papeleros, a quien en tu vida
brindaste cariño y bondad. Te recuerda con el mismo aprecio y afecto que tuvieras para nosotros, por lo que vives y vivirás siempre en la memoria de esta humilde agrupación, a la que quisiste y respetaste, y es por eso que ahora y siempre te decimos presentes. José Álvaro Garduño, secretario general de la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicos de México. Su nombre fue inscrito con letra de oro en la rotonda de los hombres ilustres de este país, prócer y mártir del periodismo nacional. Para sus pensamientos jamás hubo encierro, pero hoy, abuelo, la lucha es cada día más fuerte. Las voces de los periodistas aún son calladas y aún son muertos. Torturados o asesinados. El periodismo de denuncia y valiente se persigue de oficio en este país que tanto tú como yo amamos tanto y sabemos lo que es ser perseguidos por este oficio que tú tan grandemente has llevado y con tanta dignidad. La valentía tiene como respuesta la pérdida del trabajo, las amenazas, el dolor, pero sigue siendo la prensa en cualquiera de los medios la única parte con el valor de la denuncia, de la verdad. Sigue siendo el diarismo, su crítica aguda y pertinaz. Sigue siendo las páginas editoriales el compromiso con una verdad que alerta en un país que se destruye, con armas que fueron violadas, con el ciudadano burlado que camina de blanco por las calles y en silencio grita basta. Y en esta ocasión agrego que también las mujeres gritamos basta y también pedimos igualdad y no violencia. Ahora San Juan de Ulúa es sofisticado en mil maneras de torturar al periodista que denuncia a las muertas de Juárez, que protesta contra la corrupción en el gobierno, que da nombres de narcos o denuncia la pederastía y a cambio recibe desde el secuestro hasta la muerte. Imagina, abuelo, que seguimos escribiendo, pero algo sí, te aseguro yo. Esta patria sigue en pie de lucha, y mientras más pegan, menos duelen los golpes, igualito que cuando Villa te mandó fusilar, porque no le gustaron tus comentarios, y ya frente al escuadrón de fusilamiento, cuando te estaban apuntando, tus amigos periodistas se pusieron uno al lado del otro, hasta que fueron más que los que apuntaban, y en reconocimiento al valor del periodista, el pelotón tuvo que bajar las armas. En pie de lucha estamos, cambiando el fusil por la fuerza de la pluma, por la seguridad de la vida y sobre todo por la denuncia ágil, oportuna y veraz. Tu nieta, Patricia Romaní. Te amo, abuelo. Esa es mi herencia y este fue la historia de mi abuelo. Hoy quise usar este rebozo blanco que agradezco profundamente a una amiga que siempre está conmigo, que siempre me escucha, que siempre me quiere, para hablar de mi abuelo, para hablar de este periodismo, para hablar de la verdad, para aquí en Romaní Periodista se vuelva una realidad el periodismo de denuncia incluso. No solo el periodismo de espectáculo, sino también que acaba siempre de alguna manera censurado. Y aún en el periodismo más clásico, que podría ser el periodismo del que yo hablo, que es el periodismo de espectáculos, también se dan denuncias, también se habla de muerte, también se habla de odios, también se ataca a esta periodista. Por eso quise recordar a mi abuelo. Rafael Martínez Ribrib
de 1881 a 1949. Nace en la Ciudad de México en el año de 81, distinguiéndose por sus cualidades para la literatura. Se inicia en el campo del periodismo, donde fue reconocido con el seudónimo de Rip Rip. Fue un ferviente opositor de la camarilla política, conocida como los científicos, incansable propagandista de las ideas de Don Francisco I. Madero, fundador del periódico El Demócrata, diputado al Congreso Constituyente de Querétaro, senador de la República, cónsul de México en Barcelona, España, y en 1944 presidente municipal de San Miguel Allende, Guanajuato. Escribió, entre otras, las siguientes obras: La Revolución y sus hombres, editada en México en 1912, Madero, su vida y su obra, en 1914, editada en México, Juárez Inmortal, en 1925, también editada en México, y en 1931, también en México, editó la obra Sálvese el que pueda, de la que relata los días que vivió el pueblo durante la Revolución de la Huertista. Falleció en México el 22 de abril de 1949. De esta serie yo les voy a mostrar. Hay otros periódicos, hay otros libros de mi abuelo que se encuentran en la Universidad de Harvard y que he solicitado al licenciado Barrales que se hagan regresar a esta nación mediante la gestión de la Cámara de Diputados, y me han escuchado. Tarde o temprano estos libros volverán a las bibliotecas mexicanas para que ustedes los lean, puesto que es muy terrible que los libros de mi abuelo sean estudiados en la Universidad de Harvard en lugar de estar aquí en México, su patria, su lugar. Sin embargo, dado la buena suerte, y aunque mi abuelo es evidente que obviamente también era masón, sin embargo tiene una nieta terriblemente creyente en Dios, y cuando estaba yo haciendo esta investigación para presentárselas a ustedes, ya sea en 2 fragmentos o en uno, el Romaní Periodista, cayó en mis manos el último ejemplar de Sálvese quien pueda, donde están los relatos de la huertista que mi abuelo observa y su manera tan peculiar de escribir. Les voy a dejar algunas páginas de este ejemplar único que llegó a mis manos hace poco tiempo y que lo siento como una recompensa por estar siempre pensando en ti, abuelo, siempre haciéndote caso, desde que era yo chica hasta ahora, siempre peleando. Y moriré peleando como tú. Y moriré también por la libertad de expresión, a la cual tengo derecho y nadie me la va a quitar. Si tú luchaste por ella y diste tu vida, yo también doy la mía. Así que voy a mostrarles estas imágenes ya de este libro, que es verdaderamente precioso y maravilloso, y de los cuales tengo el ejemplar único. A lo largo de mi relato habrán visto ustedes algunas fotografías de mi abuelo. Las referencias ya las di. Es el Archivo Casasola, es el Museo de Carranza, que se encuentra por una calle del centro, la Cámara de Diputados y obviamente San Miguel Allende, y desde luego Querétaro también, donde se encuentran recuerdos de mi abuelo y sus gabinetes especiales. La casa de Carranza está abierta al público prácticamente de lunes a domingo, y ahí se puede encontrar el gabinete de mi abuelo. Y desde luego para mí ha sido un honor el poderles compartir el periodismo que hizo mi abuelo, la historia maravillosa que he relatado en unas cuantas hojas. Así es que les agradezco por esta noche estar aquí en Romaní Periodista y los espero para mi siguiente entrega. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Pásenla lo mejor que sea posible y, como siempre, aquí y allá nos estamos encontrando, y para la libertad sangro, lucho y pervivo. Y para ella y para mi abuelo fue esta nota. Y para que ustedes compartan una historia de México, una historia de un gran mexicano, como proseguiré con otras historias en este canal.
Muchísimas gracias por verme. Suscríbanse, por favor. Aquí habrá siempre cuestiones de periodismo que van más allá incluso de la nota periodística. Quiero hacer una serie de recuerdos, quiero hacer unas propuestas importantes de biografías importantes que debemos conocer y desde luego también, ¿por qué no?, comentar todo lo que hay dentro del periodismo nacional, todo lo que se está dando, lo que se está gestando y también historias de biografías que me encanta contar, relatos que me hacen soñar y que quiero compartir con ustedes, mi auditorio tan querido, esta noche, mañana o día donde ustedes me estén viendo. Y con estas imágenes los dejo, que son las imágenes de mi abuelo, a quien amo tanto y a quien siempre, siempre lo tendré en alta honra y estima. Muchas gracias y nos vemos la próxima.